Bienvenidas y bienvenidos a Entérate, el espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hoy continuaremos los trabajos realizados en la Conferencia Global sobre Financiamiento Político. Les presentamos la tercera parte de la sesión de trabajo 4.2. ¿Cómo diseñar la colaboración efectiva interinstitucional, regional e internacional para la aplicación de la ley en el financiamiento político? En específico, les presentamos las conclusiones de Fernando Jiménez, profesor asociado de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad de Murcia en España y evaluador de Greco. Al término de esta ponencia, se ofreció una ronda de preguntas y respuestas moderada por Ricardo García Cervantes, presidente de la Organización Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción en México. Acompáñenos a conocer las conclusiones de esta sesión de trabajo, donde se destacó la importancia de la gestión pública efectiva para garantizar la gobernabilidad democrática en la región. Comenzamos. Yo me siento un poco mal con Fernando, porque lo restringí más del tiempo en relación a lo que está sucediendo aquí. Entonces va a ser el próximo en volver a hablar. Dirá lo que él quiera, por supuesto, pero yo le voy a provocar algunas cosas. Él habló, todos hablaron de la necesidad de hacer monitoreos y dar seguimiento. Por supuesto, las diferentes regiones han también determinado diferentes estándares o diferentes, estadios o estadios de su evolución en el proceso democrático, electoral y de fiscalización. Sí, es absolutamente entendible los diferentes entornos, las diferentes situaciones regionales y ya no particularicemos a las situaciones nacionales, pero en todos los casos se hace necesario dar un seguimiento, hacer un monitoreo. Si me permiten, voy a hacer un rápido parangón porque me parece que está sucediendo exactamente lo que sucedió en materia de derechos humanos. Ahí donde me ven, ya estoy más viejo de lo que parezco y ciertamente yo recuerdo, yo ya era un militante y estaba activo en la política, cuando cada nación decidía si o no respondía a cualquier tipo de observación en materia de derechos humanos. No puedo tomar más tiempo que los ponentes, pero decir es que ahora hay un principio que establece que la defensa de los derechos humanos es una obligación internacional, es decir, supranacional. Luego también pongo, ahora porque sigue Greco de hablar, situaciones en donde los países europeos decían que la corrupción podía incluirse en las contabilidades hasta una deducibilidad de impuestos, porque así funcionaban otros países y por lo tanto había que considerar que las inversiones de países europeos en países en desarrollo pues podían tener un 10%, un 5% de corrupción, porque así funcionaban, hasta llegar ahora a ser vinculante para los estados de la Unión Europea con una serie de instrumentos de carácter internacional obligatorios para, por supuesto, frenar lo que es el cohecho. Bueno, no me voy a… Así ha evolucionado esto. En alguna ocasión a Agopag, que yo represento, y a mí en lo personal me invitaron al Consejo de Europa porque estaban muy preocupados, estaban en aquel entonces, hace 6 años, preocupados de decir los países latinoamericanos y otros simplemente nos presentan informes diciendo ya legislé. Por eso es que aquí Francisco ha introducido el tema de decir, pues sí, ahí está la ley, pero ahí se queda. Y se vino acuñando el término de la impunidad. Y no pasa nada cuando pasa algo, es decir, no tiene ningún tipo de consecuencias. Y estamos muy preocupados de la infiltración del dinero de narcotráfico en las campañas políticas. Y dicen, bueno, pues es dinero y luego después… No, asesinan a los candidatos oponentes. En mi país, aquí donde ustedes están, el índice de crímenes en las elecciones es algo que deben observar todos porque puede suceder en cualquier parte. Vamos, no estoy más que provocando otra vez decir, la corrupción no es aquel que se roba un dinero, es aquel que mató a alguien porque no había la medicina que con ese dinero se iba a comprar en un hospital.
Vamos, todo esto que estoy diciendo es las organizaciones, Greco, FEMOSA, la OEA, tienen mecanismos de seguimiento. Ahora, ¿qué proponen para ejercer, ya lo decía en su primera intervención Fernando, ejercer palanca, ejercer presión, a que suceda lo que sucedió en materia de derechos humanos? Eso es lo de mi organización. Cree que la corrupción es un atentado flagrante y permanente a los derechos humanos. Bien, ¿qué puede hacer Fernando en lo personal y Greco como organización regional y ya más allá de Europa, y por supuesto la OEA y FEMOSA? Pues muchas gracias. ¿Qué puede hacer Greco? Hombre, yo creo que está haciendo un papel que evidentemente no va a solucionar el problema, pero que está haciendo un papel suficientemente interesante, ¿no? Porque muchas veces, especialmente si nos ceñimos al tema de la financiación de los partidos y las campañas electorales, un problema recurrente que hemos visto en muchas de las reformas de la legislación sobre financiación es que, claro, los legisladores son los propios afectados por la legislación. Entonces, en muchos casos caemos en un lampedusismo, ¿no? Esto de que hay que hacer que algo cambie para que todo siga igual. Se introducen cambios en esas legislaciones después de etapas de escándalos relacionados con este tipo de temas, pero normalmente pues se introducen en esa legislación algunos, o se dejan fuera, ¿no?, algunos olvidos, ¿no? No sé, recuerdo, se pueden poner ejemplos de todos los países. Obligaciones que aparecen en la ley que justifican, por ejemplo, ante un organismo internacional, ¿no? Es que esa obligación ya la hemos introducido, ¿no?, la que usted nos pide, pero resulta que si uno sigue mirando en el texto legal, se ve que se han olvidado de poner una sanción que esté equiparada con esa obligación. Es decir, ¿qué ocurre si alguien no cumple con esa obligación? Pues seguimos leyendo y no encontramos ningún tipo de sanción. Eso es papel mojado. Digo, la obligación está ahí, pero si no tiene dientes, si no hay una sanción asociada a su incumplimiento, no sirve para nada, ¿no? Bueno, este tipo de cosas ha sido muy frecuente. Por eso el tema del monitoreo, los organismos internacionales, la OEA es un ejemplo también en ese sentido, pero Greco ha querido ser también, tener muy presente esto, está en no quedarse en el texto de la ley, ¿no? Y muchas veces el texto de la ley es suficientemente expresivo de algunos problemas, ¿no?, en los sistemas de financiación, sino ir también sobre el terreno. Greco también va sobre el terreno, ¿no? Los informes de evaluación de Greco no van a controlar el gasto concreto que hay en una campaña electoral, eso no lo hace Greco, pero sí que el equipo de evaluación de Greco se reúne no solo con representantes de los gobiernos, sino que se reúne con representantes de los partidos de la oposición, con representantes del mundo académico, con representantes de ONGs, con representantes de la prensa. Es decir, que al final la descripción que uno tiene de los problemas relacionados con la financiación de los partidos en un determinado país no es solo lo que aparece en el análisis del texto legal, ¿no? Es algo que va más allá de eso, ¿no? Bueno, con este proceso, un proceso que hace una evaluación detallada y no perdiendo de vista la práctica, porque es fundamental, y que al mismo tiempo también introduce una segunda fase de ver cómo los países se ven forzados a introducir las reformas, las recomendaciones que se hayan hecho para mejorar esos puntos débiles que se han observado, va introduciendo cambios reales en los distintos países y eso va mejorando la situación. Evidentemente, el efecto no es el mismo en un país que en otro. Eso es inevitable, ¿no? Y, bueno, esta es una de las debilidades, por un lado, de los organismos internacionales, que no pueden ir a solucionar el problema concreto que tiene un determinado país, porque no puedes alejarte de lo que son estándares comunes.
No puedes ir a legislar el problema de México o el problema de España, sino que te tienes que quedar en los mismos estándares para todos, pero sí que muchas veces provoca esto que yo decía, esta idea de la palanca me parece que es lo más positivo que tienen los organismos internacionales. Rompen esa idea de que los legisladores legislan sobre un asunto que les interesa solo a ellos, introducen nuevos intereses ahí, introducen intereses de ciudadanos y además les das información clave para que este tipo de grupos puedan presionar a los legisladores en un determinado sentido. Yo creo que esto está poco a poco, y más en unos países que en otros, empieza a cambiar ese tipo de equilibrios. Va haciendo que el espacio del lampedusismo, del que hablaba antes, sea cada vez más estrecho, ¿no? Pero evidentemente todo esto funciona dependiendo de cuál sea el juego entre la presión externa y el juego interno en cada país, ¿no? Cómo están los actores internamente en cada país. Muchas veces la clave está en la aparición de un partido nuevo, muy concienciado con respecto a la lucha contra la corrupción, que empieza a tener éxito electoral. Eso empuja a los partidos establecidos, a los partidos tradicionales, a tomarse más en serio la lucha contra la corrupción de lo que habían hecho hasta el momento. Bueno, dependiendo de cómo estén estos actores domésticos, en cada caso eso va a acabar produciendo un resultado u otro, ¿no? Pero yo creo que el papel de los organismos internacionales tiene que quedar ahí, en ese empuje hacia afuera y en establecer esos estándares mínimos comunes que puedan alimentar el debate y alimentar las reformas de progreso en los distintos países miembros. De acuerdo, yo creo que vamos avanzando y no hay que cansarse. Y luego suceden cosas, ahí está la primavera árabe, y ahí están una serie de procesos en Europa del Este, en Europa, en democracias que se consideraban ya muy consolidadas. Bueno, pues la corrupción los ha penetrado, los ha golpeado y ahora están recomponiéndose. Y Ila usó una expresión que yo quiero ahora usar para darle también la palabra y que trate muy brevemente, por favor, decirnos cómo se imagina, cómo espera que se logre esto que usted dijo. En la región se busca refugio y compañía. Es decir, entiendo que en la organización regional esos son dos conceptos que se tienen presentes. No es solo el esfuerzo de un solo país o de un solo parlamentario, de una sola organización, sino un esfuerzo común que también sirva de acompañamiento. Bueno, en lo global están las demás organizaciones, pero si quiere usted expresar algo de cómo funciona la cooperación regional para consolidar el proyecto del sudeste asiático. The Saudis of Asia, please go ahead. I believe, yo creo que esto es muy diferente de, por ejemplo, la Organización de Estados Americanos, porque tenemos estos cuerpos de elección y también asociaciones que tienen que ver con las elecciones, que implementan regulaciones. Por lo tanto, tenemos que trabajar juntos para tener reformas por nuestra propia iniciativa. No estamos en la posición, y no es nuestro trabajo también imponer sanciones a los países para hacer esto u otro. Pero no podemos pedir tampoco que cumplan. Pero hemos formado un foro en conjunto en donde nos reunimos periódicamente, compartimos experiencias, hacemos mucho intercambio de aprendizaje entre la gente y pensamos en las mejores prácticas regionales, porque también hemos aceptado la ayuda también de muchos expertos internacionales. Valoramos mucho las mejores prácticas internacionales y creemos que tenemos diferencias culturales. No podemos tomar prestado de Sudamérica, de África o del mundo occidental, o de Europa occidental o de Estados Unidos sus mismos estándares, y hay mucho conocimiento que se ha formado ya en el sur de Asia, como ustedes pueden saber, y eso es increíble. Entonces lo que estamos tratando de hacer es consolidar todo lo que está pasando ahí
y después las reformas las iniciamos nosotros mismos, porque los cuerpos electorales, como dije en mi presentación, son independientes, son autónomos y no están controlados por el gobierno. Por lo tanto, ni siquiera queremos ser parte de esto. Podemos trabajar con SARC, pero estos cuerpos electorales son distintos. Somos nosotros los organismos que implementamos las reformas. Y somos una organización sombrilla que revisa y supervisa cómo funcionan estos organismos. Entonces tratamos de hacer un cambio por dentro, tratamos de implementar estas directivas. Es una iniciativa en la que tratamos de cambiarnos a nosotros mismos. Pero de hecho yo tengo una pregunta para él, para Fernando. Yo preferiría, perdón, pero yo preferiría, en los 8 minutos que nos quedan, probablemente menos, dar la oportunidad de que nos hicieran una o dos preguntas o reflexiones y pudiéramos finalmente concluir, porque hay que ir a la clausura. Entonces, 2 preguntas, los panelistas toman sus debidas notas y lo que falte por decir, pues en su intervención pues lo dirán. Y si no, en la próxima, que esto hay que repetirlo. Sí. Muchas gracias. No, primero que todo quiero, como participante en este evento, felicitar a los organizadores y agradecer a todo el equipo que nos ha dado apoyo y que nos ha atendido tan magníficamente en México. Nos hemos sentido como en casa y de verdad pues quería aprovechar para dar las gracias a todas las personas, especialmente a las chicas que siempre han estado atentas a ayudarnos y a colaborarnos en todo. Segundo, como ciudadano de este hemisferio, me siento muy satisfecho y expectante del rol que va a cumplir el nuevo secretario general y su nuevo director de Asuntos Políticos. Me alegra mucho que al frente de tan importante cartera en la organización esté una persona que conoce los temas electorales, que ha trabajado el tema, y eso pues nos da una luz de esperanza de que va a haber un compromiso de nuevo de la organización en estos temas. Quisiera hacer una sugerencia, doctor Francisco, muy respetuosa, porque yo sé que a veces uno cuando está en estos cargos y quienes hemos pasado por ellos, a veces las ideas nuevas le caen muy bien, así que voy a hacerle una con el mayor respeto y con toda la humildad. La Carta Interamericana, la Carta Democrática Interamericana dice en su artículo 5: el fortalecimiento de los partidos y otras organizaciones políticas es prioritario para la democracia. Se deberá prestar atención especial a la problemática derivada de los altos costos de las campañas electorales y al establecimiento de un régimen equilibrado y transparente de financiación de sus actividades. Usted ha mencionado unos instrumentos de la organización, tales como, por supuesto, las resoluciones de la organización y las misiones de observación electoral. Y yo quisiera sugerirle muy respetuosamente que con base en este artículo se promueva algo que puede ser innovador, pero es un nuevo instrumento, y es usar el trabajo del mecanismo de seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción, que es otro instrumento del sistema interamericano. Ellos han venido trabajando temas como conflicto de intereses, uso de recursos públicos, de creación de activos, acceso a la información, asistencia y cooperación. Qué bueno sería, y por eso humildemente creo que puede ser una tarea que usted podría liderar, que se empezara a trabajar con ellos en un tema de transparencia en el financiamiento político, que ese fuera parte, porque sería un poco usar la experiencia de Greco desde la organización y empezar a trabajar en unos estándares y recomendaciones muy concretas para asegurar la transparencia en el financiamiento político en un trabajo conjunto desde la Dirección de Asuntos Políticos y el mecanismo de seguimiento a la Convención Interamericana contra la Corrupción. Muchas gracias. Mi pregunta es para el profesor Jiménez. Greco
está conectado con el Consejo de Europa y la Unión Europea o trabaja de manera independiente? Como Fembosa, por ejemplo, que mencionó que trabaja en el sur de Asia, o es solamente trabaja de manera única solo, o Asia trabaja con Greco tal vez. Del Centro Carter, aprecio mucho los comentarios que han hecho los panelistas. Me parece que es evidente que tenemos un papel de las organizaciones externas para contribuir en los asuntos de finanzas políticas y los países, como lo ha hecho el Greco, también el Centro Carter lo hace en la observación electoral. Y también quisiera resaltar que, como dijo el presidente, la solución tiene que venir de dentro. Entonces, estos grupos externos son importantes y presionan en ciertos asuntos, pero también la solución tiene que venir de dentro. Por lo tanto, además, un componente adicional de esta observación electoral es resaltar el abuso de los observadores, por ejemplo, nacionales, y también en poder revisar preguntas específicas de financiamiento en las campañas y poder monitorear qué tanto están gastando los candidatos en las campañas. Y creo que una observación internacional una nacional puede promover este tipo de soluciones, resaltando la voz de los observadores del mismo país y de los ciudadanos del país. Muchas gracias. Tenemos 3 minutos, porque tenemos que ir luego a la clausura, Salón Monterrey, pero entonces, para ser equitativos, 1 minuto para cada uno de ustedes, y con esto habremos cumplido este panel. Vamos a empezar con quien hacía rato no tomara el uso de la palabra, con Francisco, por favor. Muchas gracias. Obviamente el tiempo siempre es muy cruel y cuando estamos empezando a calentar tenemos que cerrar, pero así funcionan estos espacios. 2 comentarios muy precisos. En torno a lo que tú señalas, yo sí creo que se empieza a construir una siguiente etapa interesante de la participación de los órganos internacionales, donde se van a empezar a mezclar el análisis de los temas de la corrupción con la necesidad de reformas políticas y reformas electorales y otro tipo de reformas. Y doy 2 casos que creo que van a ser interesantes en el futuro. Uno, la labor de facilitación que está haciendo la OEA en El Salvador para profundizar el diálogo político, donde miembros de mi equipo, de una de mis áreas, que están particularmente en el diálogo político, viajan de manera recurrente a El Salvador, sirven como facilitadores del diálogo y de manera conjunta con los legisladores de todas las fuerzas políticas se van construyendo agendas de temas muy concretos que ya no son solo los temas de los códigos electorales, sino otros temas como son el combate a la corrupción, la transparencia, la rendición de cuentas. Es decir, los temas electorales ya vistos aislados del combate a la corrupción, la rendición de cuentas y otros mecanismos, creo que es algo del pasado. El futuro va a tener que empezar a interconectar este tipo de asuntos. Y el segundo, y lo estamos haciendo en este momento, John Bill, el mediador que el secretario general ha designado para el caso hondureño, se está reuniendo con toda la sociedad civil hondureña, con los partidos políticos, con el gobierno, con el propósito también de conducir, de facilitar, de ayudar en estos procesos. Y creo que estos 2 ejemplos, conjuntamente con el ejemplo guatemalteco, y ahí no a través de la OEA, sino a través de las Naciones Unidas, nos hablan de que los organismos internacionales podremos llegar tan lejos como los países miembros así lo quieran. Y cada país debe tener la inteligencia, la capacidad para poder determinar hasta dónde socialmente puede su comunidad aguantar una serie de abusos que se presentan y cómo eso tiene un efecto en la gobernabilidad. Creo que estamos viviendo y vamos a vivir en la región una situación económica cada vez más crítica
y esto obviamente nos debe invitar a mejorar los mecanismos de diálogo, de cumplimiento de la ley, de fiscalización, y creo que lo que tú señalas, Mesisic, de la mano, lo estamos ya haciendo sobre la marcha, son cosas nuevas que se van a empezar a hacer, y obviamente siempre en este terreno difícil de la soberanía de los países y los Estados miembros, pero también cuando una organización internacional es invitada de manera exprofeso a participar, pues obviamente, y esto sucede mucho en el campo de los derechos humanos cada vez más, y ahora en el campo electoral y del combate a la corrupción, nos habla de que en un mundo globalizado ya es virtualmente imposible esconder abajo del tapete muchas cuestiones que quizá en el pasado sí fue posible. Eso ya no es posible ahora, y ahí creo que podemos jugar un papel más creativo. Francisco, muchas gracias. Ha sido un honor. Gracias. Hila, por favor. ¿Le hicieron una pregunta? Sí, quería hacer una pregunta. Mi pregunta es para Fernando. Me preguntaba, yo lo que entiendo es que Greco es una organización para ofrecer legitimidad a todos los miembros del Consejo de Europa, tiene 49 Estados miembros en Greco, y es un organismo sombrilla. Sí, pero quisiera saber de dónde vienen los fondos y si alguna vez ha experimentado barreras al ejecutar sus funciones, porque hay ciertos estados con influencias que pueden financiarlos y pueden ejercer presión. Tal vez puede explicarme de dónde vienen los fondos, el financiamiento, de dónde viene su independencia. Fernando, por favor, y terminamos. 30 segundos para contestar dos preguntas y referirme al comentario, ¿no? Empiezo por el comentario. El comentario, 100% de acuerdo. La solución solo puede venir de dentro. Pero el organismo internacional, esa presión externa muchas veces facilita, ¿no?, la solución interna. Pero si no hay movimiento interno, es imposible. Los de fuera no vamos a solucionar nada, ¿no? La naturaleza de Greco. Greco es un organismo intergubernamental, no es un organismo independiente formado por académicos, ONGs, representa gobiernos. Los que están representados en Greco son gobiernos. Eso hace todavía más, yo creo, desde mi punto de vista, más impresionante la historia de Greco y los resultados de Greco. Son los gobiernos los que están representados en Greco, pero el estilo de funcionamiento de Greco invita a muchas otras comunidades a estar muy presentes y en realidad en algunos casos incluso a llevar la voz cantante, ¿no?, en la fijación de estándares internacionales, aunque evidentemente la última palabra es de los gobiernos que forman parte de Greco y los fondos vienen de los gobiernos. Cada país aporta en función más o menos de su tamaño una parte para el presupuesto de Greco, pero son gobiernos nacionales los que mantienen Greco. Pues solamente lamentar que no pude cumplir con mi cometido, terminamos tarde. Pero darles las gracias, fue un honor, un privilegio, dejan tantas cosas por discutir, tantas cosas por saber y tantas cosas por hacer que tendremos que volvernos a ver. Y a ustedes muchas gracias por su presencia. La relatora entregará la relatoría. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Entérate. Nos vemos en otra oportunidad con más de los trabajos realizados en la Conferencia Global sobre Financiamiento Político. Soy Roxana Noriega. Hasta la próxima.